Buenas noches a todos. Agradecemos una vez más a nuestro Dios por el privilegio que en su gracia nos concede de encontrarnos en este lugar nuevamente para alabar, glorificar su nombre y también ser edificados con su preciosa palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio. Estamos hablando sobre la sana doctrina y estamos en la parte introductoria de nuestro estudio, viendo que la sana doctrina en un sentido saludable divide, pero también hemos visto que la sana doctrina también en sentido saludable también sirve para unir, para identificar a aquellos que practicamos la sana doctrina. Ella debe producir en las vidas nuestras gozo y satisfacción. Finalmente estábamos pensando en que la fuente de la sana doctrina es la Biblia misma, es Dios mismo, se originó en Dios. Así que no es algo que nosotros hayamos inventado o que hermanos nuestros del pasado hayan inventado, sino que es algo que surgió en la mente de Dios. Y vimos que la sana doctrina es para alcanzar solidez, firmeza o estabilidad. Y lo vimos que eso es en el aspecto espiritual, intelectual, doctrinal y moral. Seguimos pensando en esta parte introductoria a nuestro estudio. La sana doctrina es siempre provechosa en todo sentido. Eso implica que no hay absolutamente nada de ella que haga un daño a la vida nuestra, que nos perjudique de ninguna manera. Siempre va a ser algo que va a ser de provecho para nuestra vida. Además de ello, todos los hombres del pasado que tuvieron la oportunidad y la buena disposición de obedecer al pie de la letra la sana doctrina, todos ellos tuvieron una vida colmada de bendiciones y de muchas bendiciones. Jamás alguno de ellos se vio afectado negativamente por el hecho de aprovechar de lo que enseña la sana doctrina. Vamos al libro de Proverbios capítulo 4, versículos 1, 2 y 8. Libro de Proverbios capítulo 4, versos 1, 2 y 8. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Y el versículo 8 dice, engrandécela, y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Entonces lo que vemos allí es algo positivo para la vida de cada uno de aquellos que nos acercamos a la doctrina, a la enseñanza de la palabra del Señor. Pero también esa misma doctrina, esa misma palabra, hace arder nuestro corazón. O sea, tiene que tener evidentemente un impacto que se siente, se sabe, se experimenta en la vida nuestra. Y es así, hermano, cuando conocemos la sana doctrina y escuchamos un mensaje de sana doctrina, entonces hay una reacción positiva en nuestro corazón. Eso pasó precisamente con estos discípulos que iban camino a Emaús. Vamos al Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 31 al 35. Lucas capítulo 24, verso 31 al 35. Una interesante reacción que hay allí de estos dos discípulos del Señor. Verso 31 al 35. Dice así, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén.
y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Cuando nosotros vamos al contexto de este pasaje, ahí encontramos que el Señor se les aparece a estos dos que van en camino a Emaús. Y ahora ellos creen que están hablando con un hombre normal, común y corriente. Y bueno, le dice: ¿cómo es posible que tú seas el único que no sabe lo que ha sucedido? Si es un evento de gran trayectoria, de gran trascendencia, porque no le conocían. Y luego el Señor les dice: oh insensatos y tardos de corazón. Y empezó a mostrarles a través de las Escrituras lo que decían de él mismo, pero aún allí no lo identifican. Hasta que llegue el momento cuando el Señor quita el velo y entonces se dan cuenta que es el mismo Señor. Y por eso está la reacción de ellos. ¿No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, la sana doctrina produce eso. Nos da satisfacción profunda cuando nosotros escuchamos la sana doctrina. Pero también la sana doctrina nos ayuda a salvarnos de la intoxicación teológica moderna. Es importante que nosotros conozcamos, hermano y hermana, bien la palabra de Dios. Que procuremos con la ayuda del Señor a conocer bien los principios fundamentales para no ser arrastrados por algunas teologías modernas. Personas que aparecen enseñándonos algo nuevo, que descubren revelaciones o cosas por el estilo. Una gran verdad, hermanos, es que si algo es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, entonces no es nuevo, porque tenemos siglos tras siglos de tener con nosotros las Sagradas Escrituras. El apóstol Pablo advierte a través de Timoteo, vamos a 1 Timoteo, el capítulo 4, versículo 1, en donde Pablo está advirtiendo lo que sucedería partiendo de Pablo hacia adelante en el tiempo futuro. Y nosotros debemos conocer y entender esa verdad. Dice Pablo así, 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 1. Pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Note bien, ya el Espíritu Santo a través de Pablo está avisando que vendría esta época en la cual muchos apostatarían de la fe en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos es donde nosotros nos encontramos hoy. Y es por esa razón que a medida que el tiempo va avanzando se hace más necesario el que nosotros conozcamos mejor la palabra del Señor. Versos 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es interesante ver que Pablo quiere asegurarse que en realidad Timoteo no está viviendo una vida cristiana descuidada, ni una vida cristiana pasiva, ni una vida cristiana sin compromiso. Al contrario, Pablo quiere que Timoteo sea un hombre ocupado, y lo más ocupado posible, no tanto en asuntos materiales. Timoteo tenía que ocuparse en varias cosas. La palabra ocuparse aquí
tiene la idea de vivir envuelto en algo. O sea, es una actividad constante. Y ahí tenía que ocuparse de tres cosas fundamentales que se conectan entre sí. Primero, la lectura. No podemos aprender si no estudiamos. El único camino conocido para el conocimiento se llama estudiar. Y Pablo quería que Timoteo fuese esa clase de hombre. Ocúpate en la lectura. Luego la exhortación y la enseñanza. Y la manera como iba a hacerlo es no descuidando la capacidad sobrenatural que el Señor había puesto en él y que había sido reconocido por Pablo. Luego la segunda vez en el verso 15 Pablo usa la misma expresión, ocúpate en estas cosas. Y luego va un poco más allá, porque no era una ocupación intelectual nomás, era una ocupación que involucraba una acción práctica. Por eso le dice, permanece en ellas. Y eso iba a tener un resultado, no solamente en su propia vida, iba a tener un resultado en la vida de los demás. Tu aprovechamiento, dice, será manifiesto a todos. Y luego había algo más que Pablo no quería que Timoteo descuidara. Y era el cuidado de dos cosas fundamentales en la vida de Timoteo, que también son fundamentales en la vida nuestra. La primera de ellas, cuidar de su propia vida. Ten cuidado, le dice Pablo, de ti mismo. Y luego la segunda cosa de la que él tenía que cuidar era la doctrina. La mejor manera de cuidar la sana doctrina, hermanos, es cuidar nuestra propia vida. Existe el peligro de que nosotros lo hagamos a la inversa. Estemos tratando de cuidar la doctrina, de velar por la sana doctrina, de predicar la sana doctrina, pero que no estemos teniendo cuidado de nuestra propia vida. Esa es una catástrofe en la vida. A eso se debe que a veces nos encontramos lastimosamente con hombres de Dios, o de Dios entre comillas, que parecen hombres fieles, celosos, entregados, defensores de la doctrina y defensores de un montón de cosas que son capaces de pelearse y enemistarse con cualquier otro que no piense sobre ciertas cosas como ellos. Pero desafortunadamente descuidan la primera área de cuidado, su vida personal. Y es cuando entonces tenemos noticias trágicas en el pueblo del Señor. Hombres que han peleado por la doctrina, que han luchado defendiendo la sana doctrina, luego se descubre que no estaban cuidando su propia vida. La mejor manera de cuidar la sana doctrina es cuidando nuestra propia vida. Pero también, en tercer lugar, la doctrina nos ayuda para afirmarnos en lo espiritual, lo doctrinal y también en el servicio del Señor. Cuando el creyente no estudia, no es enseñado y no es edificado con la sana doctrina, no se afirma. Vive así espiritualmente tambaleándose, doctrinalmente vive indefinido, acepta cualquier cosa, cualquier enseñanza, va a cualquier lugar, escucha a cualquier persona, con tal huela algo a cristianismo, entonces va, porque no tiene firmeza. Entonces la sana doctrina va a ayudarnos a tener firmeza espiritual. Estaremos motivados a seguir al Señor, no por cuestiones o asuntos externos, sino por decisión de convicción. Ahí tenemos la firmeza espiritual. Y vamos a tener también la firmeza doctrinal. Conoceremos bien la doctrina, defenderemos bien la doctrina y procuraremos predicar la doctrina. Pero habrá también un resultado práctico más visible, y es el hecho de vamos a afirmarnos en el servicio al Señor. El servicio en la obra del Señor, hermanos, no debe ser esporádico, no debe ser por épocas, no debe ser por etapas, debe ser un servicio constante.
Si por la gracia del Señor usted tuvo la oportunidad de poner las manos en el arado, o sea, comenzar a servir al Señor, no deje de hacerlo, cuidando nuestra propia vida y sirviendo al Señor, porque el servicio al Señor debe ser constante en la vida nuestra. Creo que la ocasión anterior que estuve entre ustedes, hablé de un gran personaje de la historia bíblica, Samuel. Él comenzó a servir al Señor desde la niñez y luego envejeció y no tuvo una pausa, no tuvo vacaciones, no se tomó ahí un tiempo, bueno, voy a descansar o me voy a retirar, algo no está bien, algo no me gusta, no. Dice la Escritura, y Samuel sirvió a Jehová todos los días de su vida. Entonces el creyente que conoce la doctrina se afirma en el servicio al Señor, porque entiende bien que es un elevado privilegio que el Señor nos da, el hecho de poder servirle en algún área en la vida y en el ministerio. Efesios el capítulo 4 versos 15 y 16. Pablo ahí les muestra a los hermanos de la iglesia de Éfeso cuál va a ser el resultado de aplicar la sana doctrina a sus vidas. Efesios 4 versos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. El niño por su naturaleza es fácil moverlo. Y si es fluctuante, es mucho más fácil moverlo. Con mucha facilidad se convence a un niño en cualquier aspecto o campo de la vida. Lo mismo sucede, hermanos, con el creyente que es espiritualmente niño. En la vida cristiana, uno no es espiritualmente niño porque tenga 1 año, 2 años, 3 años o 4 años de ser convertido. En un sentido, el tiempo no es lo que determina si somos maduros o si somos inmaduros, si somos niños espirituales o no. En el cristiano determina la niñez espiritual, si nosotros hemos crecido o no hemos crecido. Alguien puede llegar a tener 20 años en la vida cristiana y quizá 20 años en la iglesia o más, y aún seguir siendo un niño espiritual que con facilidad se mueve y es arrastrado por todo viento de doctrina. Así que la cantidad de años en la vida cristiana o en la iglesia o en una iglesia de sana doctrina no significa inequívocamente que ese creyente tiene que ser un creyente maduro. A veces pensamos que sí, pero muchas veces la práctica y la historia nos muestra que no siempre. Recuerdo una hermana muy fiel en una iglesia, de nuestras iglesias allá en Honduras. Por años esa mujer era muy dinámica, era muy activa en su asamblea, en todas las actividades que se desarrollaban. Su esposo no era creyente. 25 años después de vida cristiana de ella, su esposo llegó al Señor. Una larga espera. Y luego están los dos en los caminos del Señor. Curiosamente, 3 o 4 años después, ella fue arrastrada por doctrinas demoníacas. Se fue tras la falsa enseñanza de los testigos de Jehová. Y ahí está hasta el día de hoy. Con casi 30 años en la asamblea de sana doctrina. Alguien dinámica, muy entregada. Sin embargo, no había madurado, no se había afirmado doctrinalmente ni espiritualmente. Y eso es lo que va a producir, hermanos, la doctrina. Va a ayudarnos a darnos firmeza. Vamos a defender la doctrina. Vamos a predicar la doctrina y vamos a practicar la doctrina. Pero también, en cuarto lugar, la doctrina nos ayuda
a edificarnos para ser eficientes en las Escrituras, en trazar las Escrituras. Pablo también quería que Timoteo aprendiese esa verdad y que en la vida práctica ministerial fuera evidente que él era alguien que sabía trazar las Escrituras. Vamos a 2 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 15. 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Otra versión dice que traza bien la palabra de verdad. Y la idea es allí alguien que sabe interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Esa es la idea. Entonces la doctrina nos va a ayudar a eso, va a edificarnos y nosotros vamos a aprender a trazar, a interpretar correctamente las Escrituras. No vamos a quedarnos con interpretaciones vagas, con interpretaciones superficiales o interpretaciones torcidas en cuanto a lo que la Escritura está enseñando. Y note que esto no se logra automáticamente. Pablo le dice a Timoteo que él debe procurar. Y no es un procurar vago, es un procurar con diligencia. O sea, tiene que ponerle, como decimos, tiene que apartar tiempo, tiene que consagrar un tiempo para diligentemente aprender a estudiar y a trazar correctamente las Escrituras. Pero también, hermanos, la doctrina nos ayuda para equiparnos, para estar bien equipados, o sea, para estar bien alimentados nosotros y de esa manera poder alimentar a los demás. Nos equipa entonces. Vamos al capítulo 3 de 2 Timoteo, versículos 13 al 17. Capítulo 3, 2 Timoteo, versos 13 al 17. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Note qué interesante esta recomendación que Pablo hace a Timoteo. Hay tanta enseñanza de Pablo a Timoteo para la vida práctica que Pablo quería asegurarse que todo lo que él le había transferido o enseñado a Timoteo, todo eso fuese asimilado por Timoteo, fuese practicado por Timoteo y fuese enseñado por Timoteo. Y Pablo está sumamente interesado en eso. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste bien. O sea, habías o has agarrado la verdad como realmente debe agarrarse, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también, hermanos, la doctrina nos debe liberar de las tradiciones, costumbres o mandamientos de los hombres. Tenemos a veces una confusión con qué realmente es sana doctrina y qué es prácticas o costumbres o tradiciones que nosotros tenemos. Uno de los grandes y comunes errores que hay en nuestras iglesias es que le damos a cuestiones prácticas o a costumbres o a tradiciones que hemos recibido de otros el lugar, la importancia
o el título de sana doctrina. Y a veces creemos que esas cosas son las que nos identifican como hermanos o iglesias de la sana doctrina. No es eso, hermano. Las costumbres, las tradiciones y los mandamientos de hombres no son la sana doctrina. Esas cosas existen y hay una diversidad de costumbres, tradiciones, mandamientos o acuerdos que no son los mismos en cada asamblea cristiana. Porque esas son cosas que las determinan la iglesia o los líderes o aquellos que fundaron la iglesia. Entonces debemos de ser liberados de pelear o argumentar o discutir o dividirnos con otros hermanos por el hecho de que practican algunas cosas que no son las que nosotros practicamos. El Señor no condena esas prácticas y esas costumbres llanamente. Lo que Él condena es el hecho de que pongamos las costumbres y las tradiciones al nivel de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pueden tener diferentes prácticas, diferentes costumbres, pero eso no nos debe llevar entre asambleas a separarnos, porque cuando hablamos de prácticas y de costumbres o de tradiciones, estamos hablando de cosas prácticas que hacemos en la iglesia, pero que este libro ni las enseña ni las prohíbe, pero que son cosas que se dan en las iglesias, como vamos a verlo más adelante. Vamos a estas porciones para ver que la doctrina nos debe liberar de las tradiciones, costumbres y mandamientos. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 15, versos 3 al 9. Mateo capítulo 15, versos 3 al 9. Aquí el Señor está reprendiendo a los escribas y fariseos, porque ellos le daban a las tradiciones y a las costumbres una importancia igual o superior a la ley de Moisés. Dice así: respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Note bien ahí, quebrantan el mandamiento de Dios o la ley de Dios por la tradición que ellos tenían. Verso 4, porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, note bien, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ahí estaba el problema. Ellos querían o tenían mandamientos, costumbres de los ancianos de Israel y los están enseñando como la palabra de Dios. Ellos llegaron al extremo de darle más importancia a las costumbres y tradiciones de su momento que a la ley de Moisés. Es más, ellos tenían dos clases de Torah. Torah es la palabra hebrea para referirse a ley o a un escrito. Ellos tenían la Torah escrita, que es la ley de Moisés, y tenían la Torah oral, que contenía las tradiciones, los mandamientos, las costumbres de los ancianos de Israel de generaciones pasadas. Entonces tenían esos dos escritos. Y lo que ellos hacían era darle a los escritos de Moisés una segunda o tercera importancia y ponían en primer lugar sus tradiciones y sus costumbres. Y eso es lo que el Señor condena. No es que en sí las tradiciones y las costumbres sean asuntos pecaminosos,
sino que el problema estaba en que le dieron a eso más importancia que a la palabra del Señor. Vamos a Marcos capítulo 7, versos 6 al 8. Marcos capítulo 7, versos 6 al 8. Respondiendo él, les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces ahí vemos el potencial de esclavitud que tenían las tradiciones en la vida de los ancianos, los escribas, los fariseos. Y por esa razón ellos no podían aceptar el hecho de que el Señor o los discípulos hiciesen algo que no estaba de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, porque para ellos era más importante sus costumbres y sus tradiciones que lo que la ley de Moisés decía. Y vamos a Colosenses. El apóstol Pablo también nos habla de este tipo de cosas, porque estas cosas no solamente existían en el judaísmo, también existían en el cristianismo. Desgraciadamente ya habían alcanzado, por así decir, espacio dentro de la iglesia cristiana este tipo de cosas. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8 y luego verso 20 al 22. 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Ahí vemos otra vez ya la situación en la iglesia de Colosas, en donde ya habían este tipo de problemas. Entonces, hermanos, la sana doctrina va a ser provechosa en todos estos aspectos. Va a hacer que nuestro corazón arda, va a salvarnos de la intoxicación teológica, va a afirmarnos espiritualmente, va a edificarnos para trazar bien las escrituras, va a equiparnos en la vida cristiana y nos va a liberar de las tradiciones. Muy bien, avanzamos con nuestro tema. La sana doctrina no es lo mismo que las costumbres o las tradiciones o mandamientos. Eso lo dijo claramente el Señor. Los maestros y ancianos de Israel lo habían puesto por encima. A veces nosotros tenemos esas cosas que como si son la sana doctrina y nos aferramos a ellas y estamos, digamos, llegando a extremos que no deberíamos. Por esa razón, hermanos, es muy importante que cuando usted sabe de algo en una iglesia que se dice iglesia de sana doctrina, vaya a la Biblia. O si en la iglesia de la cual usted es miembro hay algo que no le parece a usted, que usted no comparte, hay que ir primero a este libro para ver qué dice la Biblia sobre eso. Si la Biblia ni lo enseña ni lo prohíbe, usted no tiene base escritural para estar en contra. Y decir, bueno, en base a esta porción de la escritura, esto no debe hacerse. Toda cuestión que tiene que ver con costumbres o con tradiciones, en la escritura no están ni enseñadas ni prohibidas. Y eso nos lleva a veces, cuando no conocemos esa verdad, nos lleva a veces a criticar a otras iglesias,
a veces nos lleva a condenar a ciertos hermanos y a veces nos lleva hasta distanciarnos de ciertas iglesias por tradiciones que ellos tienen que nosotros no tenemos, costumbres que ellos tienen que nosotros no tenemos. Ahora, ¿cuáles son los peligros de pensar así? O sea, de creer que una tradición o una costumbre es sana doctrina. Por ejemplo, la manera en la cual desarrollamos los cultos, ya sea de oración, edificación, partimiento del pan o lo que sea. En la Biblia usted no encuentra todos los detalles cómo debe desarrollarse cada reunión en la iglesia local, no lo encuentra. Cada asamblea determina si va a cantar 10 minutos, 15 minutos, media hora, porque la Biblia no dice cuánto debemos cantar en las reuniones o cuánto deben durar las reuniones de la iglesia. Esas son cosas que las determina la asamblea local y la determina en base a cosas que son convenientes y no haya allí una contradicción doctrinal. Pero cuando usted cree que las tradiciones, las costumbres son sana doctrina, entonces tenemos problemas. Y hay 5 peligros y vamos a ver rápidamente esos 5 peligros. El primero de ellos es darle más importancia a las costumbres y las tradiciones que a la palabra de Dios o la doctrina. Ese es un peligro. Y tenemos que verlo en cada aspecto práctico de la vida. Por ejemplo, si usted va a una iglesia en donde la tradición o la costumbre, y digo tradición y costumbre porque no está en la Biblia, la tradición o la costumbre es que se sienten hombres a un lado y mujeres a otro. Esa es una tradición o costumbre. Pero la Biblia no dice cómo debemos sentarnos en la iglesia. Y si vamos a otro lugar en donde es diferente, decimos, no, esta no es asamblea. O esta no es sala evangélica, esta no es iglesia de sana doctrina. Si vamos a una iglesia en donde encontramos a una mujer predicando, ¿qué vamos a hacer? ¿Eso es tradición, es costumbre o es doctrina? Tiene problema, ¿verdad? Eso es doctrina. La Biblia dice claramente que la mujer calle en la congregación. Y ahí no es una tradición o una costumbre. Ahí no podemos decir, no, pero es que aquí acostumbramos que las hermanas en la iglesia, en el culto general, prediquen. Eso es antiescritural. Porque la Biblia claramente lo enseña. Entonces tenemos que entender todo lo que la Biblia enseña, eso es doctrina. Pero las cosas que hacemos que la Biblia no dice nada, o sea, ni lo enseña, ni lo condena, esa es una tradición, esa es una práctica, o esa es una costumbre o un acuerdo en el cual la iglesia ha consensuado para desarrollar sus actividades en la vida práctica de esa manera. Y por eso no debo pelear. Y no tengo razón para ser radical y decir, bueno, si en esta iglesia no se sientan hombres aquí, mujeres allá, no voy. Ahí tengo un problema, falta de madurez, falta de comprensión. Y no tengo un pasaje en la Biblia que me diga que los hombres tienen que estar a la derecha y las mujeres a la izquierda, o al revés. Porque esa es una tradición o es una costumbre, pero no es doctrina porque la Biblia no dice nada. Entonces, ese es uno de los peligros, darle más importancia a las costumbres y a las tradiciones que a la palabra de Dios. El segundo peligro que tenemos cuando creemos que las tradiciones y las costumbres son sana doctrina. Enseñar las costumbres o tradiciones como si éstas fueran la sana doctrina. Y eso es lo que el Señor condenó ahí en Marcos que acabamos de leer. Vamos a leerlo nuevamente para poder recordarlo más fácilmente. Capítulo 7, versos 7 al 9. Pues en vano me honran enseñando, note bien, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también,
bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. A ellos no les importaba que hacían algo que la ley o la palabra de Dios prohibía. Con tal estuviese de acuerdo a su tradición, eso era lo que a ellos les importaba. Y el Señor condenó eso. Entonces, este es el segundo peligro. Creer que ese tipo de cosas de la vida práctica de la iglesia las vamos a enseñar como sana doctrina. Eso no se debe enseñar como sana doctrina, porque no son sana doctrina, son costumbres, son tradiciones, y hay muchas cosas que desarrollamos en nuestras asambleas cristianas que son precisamente eso, tradiciones o costumbres o mandamientos o acuerdos a los cuales la iglesia ha llegado. El tercer peligro, rechazar a otros que siguen la sana doctrina, pero que no tienen las mismas costumbres que nosotros, no son como nosotros, o de repente no siguen con nosotros en la vida práctica de la iglesia. Eso es cuando nosotros queremos buscar uniformidad en la iglesia. Y hermanos, la uniformidad no es bíblica. O sea, no hay ninguna porción en las Escrituras que nos enseñe que las iglesias deben ser uniformes. Lo que sí es bíblico es la unidad, no la uniformidad. La unidad sí, y la unidad la logramos cuando todos procuramos someternos no a las tradiciones, no a las costumbres, sino a la palabra de Dios, a la sana doctrina. Entonces en todo aquello que la Escritura enseña, en todo eso vamos a tener unidad. Porque tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo Padre, tenemos el mismo Espíritu Santo, tenemos la misma palabra de Dios, y eso es en lo que debe basarse nuestra unidad como cristianos y nuestra unidad como iglesia. No en asuntos prácticos, porque a veces apelamos allí y vamos allí. Si no hacen como nosotros, si no cantan como nosotros, si no usan el himnario de nosotros, entonces no son de nosotros. Quiero que vayamos a estas dos porciones para ver que el celo mal orientado es perjudicial. Aquí tenemos a dos hombres, a dos discípulos del Señor, que están queriendo que ellos tienen el poder y la autoridad de prohibir algunas cosas. Como hermanos, desgraciadamente nos encontramos ahora con hombres de Dios que creen que tienen el derecho, tienen la autoridad de monopolizar, de gobernar, manipular la iglesia o las iglesias, cosa que el Señor no tolera. Si alguien va a monopolizar o a gobernar las iglesias, ese se llama Jesucristo. Pero no hay ningún hombre acá a quien Dios le haya dado la autoridad para que manipule, para que decida por la iglesia o por las iglesias. Eso no existe en las Escrituras. Vea qué decidieron hacer Jacobo y Juan. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Dice así. Marcos capítulo 9, versículo 38 al 40. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué hacían Jacobo y Juan? Echar fuera demonios. ¿Qué hacían a estos que están prohibiéndoles que lo hagan? Lo mismo. Echar fuera demonios. Y dicen ellos, se lo prohibimos. ¿Por qué razón? Note bien, un detalle insignificante. Porque no nos sigue. O sea, ellos no toleraban que allá estuviesen otros que hicieran lo mismo que ellos hacían. Y de seguro que les pidieron, bueno, si hacen lo mismo, vénganse con nosotros. Y de repente aquellos dijeron, no nos vamos a ir porque nosotros vamos por este lado. Entonces dice, no lo hagan, se los prohibimos. Ahora, ¿cuál es la reacción allí del Señor? Verso 39. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí.
porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y la misma idea tenemos en Lucas capítulo 9, versículo 49 al 50. Lucas capítulo 9, verso 49 al 50. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y ese peligro lo tenemos. Rechazamos a otra asamblea o a otro grupo de hermanos porque no es uniformemente como somos nosotros en la asamblea local. Error. Dice el Señor: no hagan tal cosa. Si echa fuera demonios en mi nombre, es de los míos. Está conmigo, no está en contra. El cuarto peligro: basar la unidad de las asambleas cristianas en la uniformidad de sus prácticas y no en la sana doctrina. Ese es otro peligro que hay, porque empiezo a ver detalles, cómo se sientan, cómo cantan, qué tipo de himnario usan, cuánto dura su reunión, cuántos predican en sus reuniones, y empiezo a ver un montón de costumbres o de tradiciones o de formas cómo desarrollan la reunión en mi iglesia, y si no lo hacen como lo hacen en mi iglesia, entonces allí estoy tratando de rechazarle porque no son uniformes. Y ese es un peligro. Pelear más, buscar más la uniformidad que la unidad. La unidad la encontramos en la palabra de Dios, la sana doctrina. Las iglesias en la época apostólica no eran uniformes. Tenían unidad, sí. Es más, aún algunas iglesias se habían desviado de la doctrina. Y es interesante que usted va a ver que los apóstoles no comisionaron a nadie para ir a enderezar a esa iglesia. Ni tampoco le dijeron a una iglesia: bueno, iglesia de tal lugar, ve y endereza a los que andan torcidos. No. Cuando usted va, por ejemplo, a ver el cuadro de las 7 iglesias de Apocalipsis, de las 7, solo una andaba bien, doctrinalmente hablando, en todos los aspectos. Las otras, cada una tenía 2 que 3 cosas que andaban mal y que eran problemas doctrinales. El Señor juzgó, condenó y disciplinó a cada iglesia. Y la iglesia de Esmirna, que era la que estaba de acuerdo a la sana doctrina, el Señor la alabó a esa iglesia. Pero no le dijo 2 cosas. La primera cosa que no le dijo el Señor es que se separara de las otras iglesias. No le dijo eso. Y la otra cosa que el Señor no le dijo es que pusiera en disciplina a las otras iglesias. A veces, hermanos, desafortunadamente ese tipo de locuras se dan en nuestro medio. Las iglesias son responsables única y exclusivamente al Señor de lo que hacen y de lo que no hacen. No a un concilio, no a un consenso de ancianos, no a un supervisor, no a un superintendente. Cada iglesia local es responsable únicamente al Señor de lo que hace y de lo que no hace. En nuestro medio, hermanos, la independencia de las asambleas bíblicas en base a la Escritura se está violentando, se está perdiendo, porque hay hombres sedientos de poder, de autoridad, que quieren manipular y quieren interferir en las otras iglesias. Y es interesante cuando usted estudia la eclesiología, se va a dar cuenta claramente por la Escritura. Cada iglesia vivía una vida independiente la una de la otra. No habían iglesias madres. Pero sabe, a veces creemos que una iglesia, por ser la mayor, es la mamá de todas las que salgan de ella. No es así. Cada iglesia local es responsable únicamente al Señor.
no a ninguna otra iglesia ni a ningún otro personaje. Y el quinto peligro es acomodar porciones bíblicas para darle valor a nuestras tradiciones, a nuestras prácticas o nuestras costumbres. Y normalmente para eso, para lograr esto, acomodar y darle valor a nuestras tradiciones, prácticas y costumbres, lo que hacemos es usar textos fuera de su contexto. O sea, tuerzo el texto y hago que el texto diga lo que yo quiero. Y eso no debe de ser así, eso es no trazar bien la palabra de Dios. Quiero que vayamos rápidamente a dos ejemplos de cómo se usa un texto fuera de su contexto. No para que lo haga, sino para que sepamos cómo es que un texto fuera de su contexto dice lo que no fue la intención del Espíritu Santo. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Eclesiastés capítulo 9, verso 5. Lo que quiero que vea es qué parece que dice el texto de primas a primeras. 9, 5 de Eclesiastés. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. ¿Qué parece que da a entender el texto allí? Que la muerte es el fin de todo. No hay más, no hay vida después de la muerte. Ese es interpretar el texto fuera de su contexto. Pero tenemos que ir al contexto anterior y al contexto posterior, o sea, los versos que están antes y los versos que están después, para entender que el texto no enseña eso. ¿Por qué razón? Verso 3. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está en ellos lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Versículo 6. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ok, aquí Eclesiastés está hablando de lo que sucede debajo del sol, aquí en el tiempo presente. Y note el verso 6, dice que nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Dicho de otra manera, toda persona que muere se va de aquí, de debajo del sol, y no sabe cómo sigue el curso de la vida aquí, porque él ya no está aquí. Él sigue vivo, sigue en la eternidad, pero aquí no sabe absolutamente nada qué pasa con él, porque está fuera del mundo. También tenemos que ir al contexto remoto, a la historia de el rico y Lázaro, para ver que la persona después de que muere sigue viva y activa, y sus 5 sentidos están en fusión. Eso lo encuentra claramente en la historia del rico y Lázaro. Este hombre rico hizo uso de sus 5 sentidos, no perdió su memoria. Él se acordaba, él no dijo, bueno, envía a la casa de mi padre porque me parece que hay familiares ahí. No, él dijo, envía porque tengo 5 hermanos. O sea, sabía bien, él no había perdido su memoria. Él tenía el gusto, tenía el tacto, él tenía la vista, él tenía el habla, él tenía el oído. Los 5 sentidos que tiene una persona viva aquí los tenía él después de la muerte del cuerpo físico. Porque lo que muere es el cuerpo, la persona sigue con vida. Entonces, cuando solo leemos verso 5, entonces parece que dijera que con el morir se acaba todo. Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero no es eso lo que dice el pasaje. Otro ejemplo. Mateo capítulo 26, versículo 41. No se preocupe, ya vamos a terminar. Mateo 26, 41. Dice así, 26, 41 de Mateo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe que este texto es uno de los más mal interpretados por los creyentes?
Usted encuentra, por ejemplo, un hermano que cayó en pecado o un creyente caído. Le va a salir con esta porción de la Escritura, hermano, es que la carne es débil. Yo quisiera, pero hermano, la carne es débil. Y es interesante cuando usted ve los otros pasajes que hablan de lo mismo, que lo va a encontrar en Mateo y lo va a encontrar en Lucas. Se va a dar cuenta que, lo va a encontrar en Marcos también, se va a dar cuenta que los discípulos ahí no están expuestos a pecado. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, ¿de qué habla la debilidad de la carne en este texto? No habla de pecaminosidad. Ellos no están expuestos ni a fornicación, ni a borrachera, ni a adulterio, ni a caer en un pecado. Tenemos que ver el contexto. Sean los versos que siguen. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. ¿Por qué? Sus ojos estaban cargados de sueño. La debilidad y la carne de la cual habla el verso 41 no tiene nada que ver con pecaminosidad. El hecho de que sus ojos estaban cansados de sueño tiene que ver con cansancio físico. Entonces la debilidad del verso 41 no es sinónimo de pecado, es sinónimo de cansancio físico. Ellos estaban cansados y por esa razón no pueden orar. Yo no sé si a usted le ha pasado, cuando está cansado e intenta orar, ¿qué termina haciendo? Roncando. Y roncando fuerte, y después se despertó. ¿Y en qué estaba yo? Estaba orando, pero como está cansado físicamente, entonces se va a dormir. Entonces, debilidad de la carne allí no es pecaminosidad, es cansancio físico que tenían los discípulos y por esa razón ni orar podían. Pero no es que están expuestos a un pecado o algo por el estilo. Si la carne fuera débil, hermano, el creyente no fracasaría. La carne nuestra, hablando de carnalidad, en sí la carne nuestra es muy fuerte para pecar. Y la palabra carne allí es un lenguaje figurado que utiliza en donde toma la parte en lugar de la totalidad. O sea, toma la palabra carne para referirse a todo el cuerpo, a todo el ser y a toda la vida de la persona. Está tomando el todo por la parte o la parte por el todo. En las dos direcciones se da y se utiliza este lenguaje figurado. Y ahí está tomando carne en lugar de el cuerpo. Es como por ejemplo en Lucas 2, cuando dice que Augusto César mandó que todo el mundo fuese empadronado. Pero en realidad todo el mundo no estaba bajo Augusto César, solo una parte. Un pequeño grupo de personas estaban bajo el gobierno de él, pero usa esa frase para referirse a la pequeña parte que era gobernada por él. Nosotros usamos mucho ese lenguaje. Y concluyo con el último pasaje. Primera de Corintios 15, 19. Solo para tener la idea de qué pasa o qué parece que dice la Biblia cuando usamos el texto fuera de su contexto. 15, 19. Dice así: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Lo notan? ¿Qué parece que dice el texto? Que hay que buscar otras cosas. Note bien, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. El texto pareciera indicar que no solo hay que esperar en el Señor, hay que tener algo en quien confiar, algo más en que confiar, pero no es así, hay que ver el contexto. Pablo dice de esta manera en este texto: sí, o esto fuese así si Cristo no hubiese resucitado. Y tenemos que leer, por ejemplo, desde el versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron.
si en esta vida solamente, o sea, si Cristo no resucitó, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Entonces, cuando usted solo tome el verso 19, parece que le abre la puerta a otra cosa. Hay que esperar en el dinero, hay que esperar en la capacidad humana, pero eso no es lo que enseña el pasaje. Eso fuese así si Cristo no hubiese resucitado, fuese como cualquiera de nosotros. Mas ahora, dice Pablo, Cristo ha resucitado. Entonces, como Él resucitó, ya no somos los más dignos de conmiseración. Bien, hermano, nuestro tiempo se ha ido. Disculpen que no me había fijado. Pues nos quedamos aquí. Vamos a orar y a terminar con oración. Dios y Padre, gracias queremos darte en esta hora por bendecir nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Ayúdanos que podamos entender y saber lo que tú enseñas en ella. Y que la pongamos por encima y por sobre, absolutamente, por sobre de tradiciones, costumbres o cualquier otra cosa que tú no estás ordenando en tu palabra. Y que esto pueda ayudarnos para afirmarnos en la fe y desafiarnos para conocer más de la palabra que tú nos has dado. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.